Lectura bíblica correspondiente al día 5 de julio del año 2025. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado, y en aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa
un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, y una ala de querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La hechura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flor por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras, botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Reprensión de la idolatría de Israel. Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo los perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con un salario alquiló amantes, aún alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribió grandezas de mi ley, y fueron tenidos por cosa extraña.
En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.